Hola Géminis, bienvenido a tu lectura general del mes de abril 2021. Géminis, espero que esté muy bien, estoy muy feliz de estar contigo. Te recuerdo que es una lectura general, no me puedo conectar con todos, así que si no resuena mucho, Géminis, puedes visionar tu signo ascendente y también tu signo lunar. Y está el video del colectivo de abril para entender las energías que debemos trabajar para fluir con el mes de abril. Vemos Géminis, lectura para ti en Sol, Luna y Ascendente. Abril 2021 sacamos tu energía principal, la energía fuerte por este mes. Tengo dos Géminis, la estrella y el mago. Muy bien, la estrella me indica, Géminis, que primero está bajo protección universal. Este muy lindo de sentir. También la estrella me dice que tienes que desarrollar tus intuiciones, sentir tus emociones, porque es ahí que está la guía correcta, el camino para ti, la conexión a la espiritualidad con las estrellas nos iluminan en la noche, nos guías, ¿ok? Entonces busque eso dentro de ti para empezar el número 1 con el mago. Eres mago, eres el mago del mes, tienes todo listo en tu mente, en tu mesa, todo estás preparado, has trabajado mentalmente preparando algo, una situación, algo nuevo. Y ahora las estrellas te va a enseñar el camino para demostrar en este mes de abril esta nueva situación, este nuevo comienzo donde tú eres la persona indicada y capaz de hacer. Lindo, entonces estamos todavía en las energías de novedad porque abril es como cerrar un ciclo y empezar un otro. Y el mago es la energía primero de empezar. Estamos preparándonos para poner unas semillas, para poner el primer paso en la materia sobre una situación nueva. Muy bien. Vamos a ver qué dice Belín para completar esas informaciones. Para ti, Géminis, abril 2021, la llave, entonces sigue las estrellas, la guía, porque se abre la puerta, tienes la solución, hay una oportunidad, una solución a cualquier situación que necesitan. Muy bien de saber que hay apertura este mes de abril por ahora, para todos los signos. Por ahora. Sobre una problemática, una dualidad, ¿cómo decir? Un conflicto puede ser, entonces ya te has preparado a resolver, siento, esa situación y ya llega gracias a las estrellas y a ti, gracias a esta llave, te llega la solución de manera muy fuerte, de manera muy como con pasión, ¿no? Entonces la pasión es algo, una emoción fuerte, impulsivas también. Ok, gracias Berín. En el amor, puede ser una problemática en el amor, puede ser que vas a tener la guía para resolver una energía fuerte, una atracción fuerte sobre una relación. Y tenemos la emoción del agua, es como dejar ir o dejar ir esa problemática buscando la solución, o también una problemática por un alejamiento, una distancia con el bote, o hace tiempo
que están separados y puede ser que hay con el agua curación, más fluidez. De todo modo, hay una solución que se abre aquí. Si estamos más general y que no nos enfocamos en el amor, pero en las emociones, veo que lo que era problemático, lo que te hacía sufrir emocionalmente, en abril está la solución para que tus emociones se sanan, se curan, curación, para poder empezar de nuevo con emociones fuertes y de luz para tu periodo de abril. Vemos ahora con el sector del trabajo, proyecto, actividad y economía. Bueno, siento que con el mago hay nuevo trabajo. Si no tienes trabajo y las estrellas y el mago me dice de una vez que sí llega esa solución, esa oportunidad y me concretiza y me conforta en lo que te digo, porque con el sota de basto hay una decisión que va a ser tomada. Si tú has enviado currículum, vas a tener la respuesta positiva por un puesto. Hay un cambio, sí, cambio de situación. Ok. Géminis, perdón. Géminis, o si es para empezar un nuevo proyecto, también hay una solución a una problemática que se resuelva y que permite seguir el proyecto y avanzándolo de manera lenta, pero de manera que se cura, como decir, de manera fluida, ¿sí? Géminis, trabajo, economía. Una decisión está tomada sobre un conflicto. Sí, siento que había comunicación conflictual con los demás o con una persona de poder de decisión. Aquí tenemos la emperatriz que me dice que una decisión va a estar tomada a tu favor sobre un conflicto aquí. Ok. Tauro, Géminis, no sé por qué quiero decir Tauro. Géminis, Géminis, vas a tener claridad sobre cómo crecer, cómo estabilizar tu abundancia, o hay algo que tú vas a descubrir, una información que te hacía falta o que estaba escondida. Va a tener más claridad sobre un puesto, sobre un trabajo, sobre una manera de hacer. Hay una claridad aquí, o se necesita más información, más claridad para poder arrancar, tal vez. Veo muchos Géminis que tienen trabajo estable desde hace tiempo. Siento que ese trabajo se va a transformar porque se va a mover. Es como estabas trabajando en un lugar y ahora tu trabajo te va a pedir de mover de un puesto a otro. O es una evolución dentro de tu empresa, o es un cambio de lugar con ese mismo trabajo. Pero aquí hay un movimiento, hay una mudanza. Wow, tengo el mago otra vez, y esta vez con el mundo, que es la energía de abril. Ok, siento que una manera de hacer, tienes que salir de tu zona de confort, porque aquí el trabajo también es desplazamiento. Veo fluidez con el agua corre también, hay desplazamiento, hay conexión con afuera, con el extranjero. Tienes que abrir las puertas y sacarte de tu zona de confort, sí, aquí.
también veo trabajo al extranjero, mudanza. Veo también empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo y que tú has preparado, ¿okay? Que tú has pensado y ahora ya está empezando a hacer lo que estabas buscando. Si hay una claridad en tu sector laboral, hay abundancia, hay una buena atmósfera en tu mundo laboral con los demás. Veo también eso. Hay unión, hay bienestar, hay viajes. Hay otra vez un gran cambio. Por muchos Géminis siento que hay una mudanza aquí o hay un desplazamiento lejos, puede ser, pero hay un contacto muy fuerte con la distancia, con el extranjero. No sé si te habla. Y tengo la luna que me indica que la imaginación, la intuición, un poco como la estrella, que tienes que seguir tus emociones, tus intuiciones y dudas, porque veo que la luna también es un poco la confusión por las dudas, los miedos, tal vez de esa transformación, ese gran cambio en tu vida concreto, porque si necesitas más información, tienes que buscar más informaciones, pero lo que viene tiene realmente un sentimiento de sacarte de tu zona de confort. Y es tal vez eso que te abruma un poquito, pero es la energía y tienes que fluir con ella y no bloquear, porque eso va a solucionar solucionar, como decir, los conflictos que habías podido tener y tener la claridad, ¿ok? Entonces, en el mundo profesional, laboral, proyecto, siento que hay una necesidad de buscar más. Hay una necesidad de saber más en el concreto, de tener más información para poder sacar de tus dudas, eso sí. Pero si estabas esperando una noticia de un nuevo trabajo, si no estabas trabajando, ya está y estás bien en tu trabajo. Por las personas que trabajan, se siente bien. Hay economía también, la economía no veo ningún aspecto negativo, así que fluye, pero lo que sobresale es salir de tu zona de confort para provocar ese gran cambio necesario en tu transformación, en tu elevación. Muy bien, vamos a ver la palabra. El viento me quita las cartas. A ver, y quiero que las vean estas dos porque son muy importantes que las tengas. Vamos a ver tu palabra, Géminis. Géminis, cuida un poco tu mental, que eres un signo de aire, porque las dudas, los miedos. Ok. Vamos a ver tu palabra, Géminis, para abrir la espiritualidad para liberar. Sí, se necesita liberarte de algo que ya te encadena, que ya no te deja volar, ¿ok? Y tienes que calmar tu mente para sentir la guía de las estrellas que te manda en otro sitio. Siento que tu camino está en otro sitio. Sitio concreto o sitio emocional. No sé cómo explicarte, pero es como... y las dudas se van a aclarar porque se abren soluciones y caminos hacia ti, que es algo justo.
¿ok? Es algo justo. Siento realmente la necesidad de acción, de moverte físicamente, de también tener relaciones con personas que se muevan. No sé, hay como una dinámica aquí de salir de tus acostumbres, de lo que, de la manera que has hecho hasta ahora, algo así. Es muy general, ¿eh? No puedo ir en los detalles, por supuesto, no es una lectura personal. Vemos el oráculo de la naturaleza, tengo la emperatriz que no me dejan porque apareció mucho en el abril. Abril es ver las hojas verdes volviendo en las matas, en los árboles, y es el momento de crear, de hacer crecer, y tengo el 4, el emperador, con la estabilidad, la salud, sentirse estable, y tienes la luna. Siento que todo este mes, tiene este mes para buscar tal vez lo que te falta hacia esa grande novedad. Siento eso también, porque el agua es el tiempo que fluye, y tengo la luna que me salió 2 veces. Entonces hay un lapso de tiempo aquí que te está dando abril para seguir, buscando. Ok. Si necesitas terminar este mundo, este periodo, porque no te deja bloqueado por situaciones que tienes acostumbra, pero que te limitan. Te piden de abrirte a la novedad para ti. Ábrete a la novedad, no tenga ese miedo de lo desconocido, porque es tu camino, me parece, el desconocido. Vamos a ver en el sector emocional, sentimental, amistad, relacional. Déjate guiar por las estrellas, por tu intuición. Entra en ti, siente la voz interna, la pequeña voz interna. Es la correcta. Ok. Vamos a ver, Géminis, emocional, problemática. Ok, problemática, amor espiritual, liviano. Sí, yo siento con la dualidad aquí de Belín, en el emocional había como un elemento que interfiere en tu relación. Puede ser muchas cosas, ¿ok? Estar segura sobre una conexión, y quieres sentirte más aliviado con esa conexión, pero no sabes muy bien cómo. A ver, dame 1 o 2, la pareja. Ok. Hablo por las personas que tienen una persona especial, que están en relación, y hay algo que asombra su relación, pero se está en movimiento. Siento que, como te diré aquí con Belín, la problemática que interfiere entre los dos, tal vez puede ser la distancia que he visto, puede ser cualquier situación, deje fluir el tiempo, porque se abre solución y se resuelva con el tiempo. Esa sombra se transforma de manera de curación. Vamos a ver un poco de desarrollo para Géminis en Sol, Luna y Ascendente. Géminis, 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 abril. Wow, sí, hay una resolución muy bien, muy bonita sobre esta relación.
hay mucho amor entre los dos, es una conexión espiritual, es una conexión de luz. Y lo que deseas por ese amor lo vas a tener lo que deseas, lo que te hace falta lo vas a tener, ¿ok? Por las personas casadas y que tienen familia, siento que se necesita aquí reunión, siento que hay una falta de reunión y eso es muy pesado y puede ser que este mes como hay desplazamiento, hay distancia, hay como una reunión de la... se reúne la distancia, ¿ok? Para sentirte emocionalmente lleno y llena. Deje fluir el tiempo de abril. Siento que todo este mes va a fluir de manera a volver a sentirse unidos. Siento emocionalmente unido con tú mismo. Vamos a ver el Wild. Ok, Géminis. Géminis, abril 2021. Sí, vas a tener la solución, la idea, vas a tener, es dentro de ti, es usted, Géminis, que va a tener la solución. Ok. La solución sobre tu relación, ok. Aquí no veo nueva relación, está hablando de relación existente, de conexión existente, puede ser también de mucho tiempo o de personas relacionado a tu pasado. Ya se me cayeron. Géminis. Ok. Wow. Concretización de algo que tú quieres realmente con esa relación. Vas a tener exactamente lo que deseaba. La rueda de la fortuna. Una evolución. Y viene todo eso por una situación que y como en el camino de abril, una situación que va a romper esa problemática. Va a romper esa problemática y la justicia, el justo va a regresar a la luz para ti, para que puedas avanzar, ¿ok? Entonces, lo que tú quieres lo que has manifestado por esa relación, porque faltaba algo, vas a concretizarlo, vas a recibir los frutos de tu manifestación gracias a la solución que vas a encontrar y algo de repente hay una situación que te va a ayudar a hacer crecer esa situación. Hay algo de afuera que va a permitir tomar la buena decisión o tener la buena solución, por lo menos la claridad en algo que estaba como problemático para ti, porque con la pasión y la dualidad siento que tu corazón no estaba lleno por una dualidad, una problemática con otra persona. Y llega esa torre que fracasa algo por la claridad, por bien, por tener claridad y balance sobre la situación. ¿Cuál es, Géminis, el chakra que te puede ayudar en abril 2021? Géminis, ¿cuál es el chakra, Géminis? Géminis, tengo dos también. El corazón, el chakra del corazón y la confianza. Ok, aquí el chakra del corazón es la curación, con el agua también lo veo. Entonces,
No dudes, tenga confianza que tu situación emocional se va a curar, pero también se tiene que abrir el corazón, se tiene que abrir al perdón, a la compasión, a la aceptación, al amor incondicional, con confianza, gracias al chakra de la raíz que te permite estar centrado en la materia para poder aclarar tu corazón y curarlo. Centrarte para curar el corazón. Muchísimas gracias, Géminis. Espero que te gustó. Si es el caso, dale like, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Gracias a los nuevos. Y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo del video. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.